Digo que es un placer por estar también en este encuentro de bibliotecas con las compañeras de Galicia, que también hacen todo, y luego es un honor por la calidad de los ponentes que tenemos. Entonces voy a pasar a presentarlos. Sabéis que el tema de la mesa de debate es el título de los soportes para la lectura, tendencias de educación. Creo que ha venido al pelo la estupenda y sugerente conferencia de Javier Celaya, porque, bueno, ya os lo dirán los ponentes, pero creo que desde esa postura y desde ese posicionamiento seguimos hablando y llegamos a tendencias de innovación educativa. Y sin más, paso a presentar. La mecánica va a ser como la mesa de ayer. Son dos ponencias de aproximadamente media hora y luego una media hora rica en que se enriquecerá con vuestros comentarios. Entonces, va a comenzar José Antonio Cordón, que tengo aquí a mi izquierda, profesor titular de la Universidad de Salamanca. Su docencia e investigación se ha dedicado al estudio de las fuentes de la información y la industria editorial. José Antonio es director del Máster de Edición de la Universidad de Salamanca, director del Máster Executive en Dirección Editorial de la Universidad de Salamanca y de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Perú, miembro del Consejo Ejecutivo del Instituto de Historia del Libro y de la Lectura, director del Grupo de Investigación Electra, representante de la Universidad de Salamanca en el proyecto de la Fundación Germán Sergio Pérez, Territorio ebook. Como veis, una persona sobradamente cualificada para trabajar, para comentar, hablarnos sobre los cambios que la tecnología y los soportes están produciendo en hábitos de lectura, en prácticas letradas y ahondar un poco en el concepto de lectura colectiva compartida de la que hablaba antes Javier. Cuando termine José Antonio Cordón, hablará, también lo conocéis muchísimos de los que estáis aquí, a Jaume Carbonell, que es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Vic y autor de numerosos títulos, siempre relacionados con las corrientes de innovación pedagógica. Desde la antología de textos sobre Manuel Cosío, vinculado a la IBE, que seleccionó y editó hace ya unos cuantos años, y que fue, por lo menos para muchos de nosotros, el libro que nos introdujo en el estupendo Cosío y en su trabajo en la Institución Libre de Enseñanza, hasta La aventura de innovar, El cambio en la escuela, Una educación para mañana, es decir, numerosas publicaciones que normalmente tienen la palabra innovación en el título, con lo cual, y bueno, y por supuesto, quería dejar para lo último, es el director desde hace años de Cuadernos de Pedagogía, que, en fin, es el referente para todos aquellos que estamos en la educación. Pues sin más, cedo la palabra a José Antonio. Muchas gracias, Carmen. Yo en primer lugar quiero agradecer a la organización de la jornada la amabilidad que han tenido en volverme a invitar. Un año más, ya tuve oportunidad de estar aquí en esta estupenda ciudad el año pasado y repito con algunas novedades y algunas aportaciones, algunas innovaciones que se han producido en este extenso ámbito de las nuevas tecnologías en relación con la escritura y la lectura. La conferencia de Javier Celaya me ha venido muy bien porque ha servido como un magnífico introito para lo que yo voy a hablar, introito que incluso vais a ver repetido en algunas de las diapositivas por utilizadores que también voy a utilizar yo, por lo cual quiere decir que utilizamos fuentes similares para obtener la información sobre los recursos que utilizamos habitualmente. Bien, mi idea es dar una panorámica general de cuáles son las principales herramientas de escritura y de lectura colaborativa que se pueden utilizar en el ámbito educativo, partiendo de la experiencia que tenemos en la Universidad de Salamanca y partiendo de las investigaciones que desarrollamos en mi grupo, Electra, donde hemos podido comprobar pues, algunas de las derivaciones y algunas de las posibilidades o virtualidades que tienen estas herramientas. Por supuesto, son experiencias extrapolables a cualquier otro ámbito y en concreto al ámbito de la secundaria y algunas de ellas incluso al ámbito de la educación primaria. Quería comenzar hablando de un jugador de fútbol, Luther Blissett. Luther Blissett fue un jugador que fichó el Milan en la década de los años 90, un jugador de fútbol la tecnología
tecnologías también dan a veces. Bien, Luther Grissett, que es este que aparece en pantalla, fue un jugador jamaicano que era famoso por su éxito de goleadores. Entonces lo fichó en Milan en el año 1994 y tuvo el mérito de jugar durante cerca de 10 temporadas en el equipo sin jugar un solo gol, con lo cual se hizo, a pesar de su esfuerzo, pues se hizo famoso por esta eficacia, ¿no?, de goleadora en el equipo de fútbol. Bueno, lo traigo a colación porque su nombre fue utilizado en uno de los principales movimientos contraculturales que surgieron en la década de los 90, que fue el movimiento que tomó como referente a este jugador, a Luther Grissett. Y lo traigo a colación porque es uno de los primeros ejemplos de escritura colaborativa que se fundamenta en la creación compartida y en el uso libre de los contenidos que se generan. De hecho, este grupo, además de otra serie de manifestaciones contraculturales, publicaron varios libros, entre ellos el que tienen aquí en pantalla, Q, que fue un libro que tuvo cierto éxito, una novela histórica, junto con otros libros, que se publicaban bajo el mandato de copyleft. Es decir, que era un libro que se publicaba pero sin que generara derechos de autor para los autores y con la posibilidad de que cualquiera que quisiera lo podía copiar, lo podía cortar, lo podía compartir siempre y cuando se sometiera también a este mandato de copyleft, es decir, que la reproducción respetara el original y no fuera generadora de ningún tipo de beneficio. Bien, el movimiento Luther Grissett hizo el seppuku, el suicidio japonés, a los varios años de estar funcionando y renació en otro movimiento ahora vigente que pueden consultar en la red. De hecho, el enlace lo tienen en la presentación que he dejado a la organización, lo tienen para que lo puedan consultar, que se llama Gumi, que sigue bajo esta misma estrategia, generando contenidos digitales que son susceptibles de copia, de cortado, de pegado, bajo este mandato de copyleft. El antecedente lo quiero poner como de manifiesto un poco para ejemplificar cuál es el cambio que se está produciendo, al cual ha hecho alusión Javier Celaya, ¿no? Estamos asistiendo a una auténtica revolución, estamos viviendo una revolución que denominamos, los que nos dedicamos a los temas, como la de los e-incunables, un poco haciendo el paralelismo con lo que ocurrió en la época de la imprenta. La época de los incunables abarcaba desde el comienzo de la imprenta, aproximadamente en 1453, hasta 50 años después, todos los libros que se publicaron son incunables, y ahora consideramos que estamos en otra época, que es la de los e-incunables, es decir, estamos asistiendo al nacimiento de prototipos, de experimentaciones, de innovaciones, muchas veces de escaso recorrido, como comentaba Javier Celaya, muchas veces de quita y pon, de propuestas que surgen en un momento y al poco tiempo desaparecen, que nos sitúan en esta época de transición en la que estamos instalados, que comenzaría en el año 1971, que es cuando se crea el proyecto Gutenberg, que creó Michael Hart, recientemente fallecido, hace un mes, y que teóricamente, si respetáramos el periodo de 50 años, duraría hasta el año 2022, que es cuando estaríamos en condiciones de hacer ya un balance. Por lo tanto, todo lo que hacemos y todo lo que voy a hacer yo en esta media hora de que dispongo son aproximaciones. Es decir, que lo que tenemos son experimentos, algunos de ellos más consolidados, otros todavía muy débiles, efervescentes, son tendencias emergentes, pero que tienen todavía muy poco recorrido. Y esto sí que quisiera ponerlo de manifiesto. Una cuestión que sí que quiero insistir es que los datos del cambio, los datos de la transición ya se manifiestan estadísticamente. Javier Celaya reclamaba la necesidad de cuantificar los fenómenos a los que nos referimos y la cuantificación de la lectura digital recogida por el Ministerio de Cultura en la encuesta que se hace de hábitos de lectura y compra de libros, donde se constata una progresión en los últimos años. Una progresión que se puede verificar aquí, que es permanente, sobre todo en los últimos 4 años, en todos los ámbitos, en el de la lectura de libros, de revistas, de periódicos, de cómics y de blogs, foros, es decir, de todo lo que se considera como lectura.
Una cuestión que debemos de debatir, que nos tenemos que plantear y que someto ya al escrutinio de todos los aquí presentes, es el hecho de considerar como lectura solamente la lectura cultista. Es decir, siempre partimos de la presunción del equívoco y del prejuicio de que leer es solo leer libros. Yo estoy en desacuerdo, pero luego lo podemos discutir, con esta premisa, porque leer es leer muchas más cosas. Y hoy en día se lee mucho, no se lee poco, lo que pasa es que se lee de otra manera. Estos son los cambios que estamos empezando a verificar. Que nuestras pautas, nuestros hábitos de lectura, nuestro comportamiento lector está cambiando al hilo de las modificaciones que están determinando las tecnologías. Y entonces la lectura cultista, este concepto un tanto elitista de lectura que ha prevalecido durante toda la época del conocimiento empaquetado en libros, que es el periodo de la imprenta, pues está empezando a modificarse. Están apareciendo otras formas nuevas, que es de las que ha hablado Javier, y de algunas de las cuales hablaré yo. Bien, eso está experimentando un cambio considerable. Y el cambio se dirige sobre todo hacia la consagración de las pantallas como soporte privilegiado de nuestra relación, o más que de la nuestra, por edad creo que más de las generaciones precedentes, de la relación con la cultura. Decía Martínez y Aguados, teóricos, en un reciente ensayo, que estamos en la época de la cuarta pantalla. La primera pantalla será el cine, la segunda pantalla la representaría la televisión, la tercera pantalla sería el ordenador y la última pantalla es la época actual en la que ahora estamos. Es la de las tablets, los e-readers y también los smartphones. Estamos en un proceso de pantallización de la consulta cultural. Y esto lo está protagonizando una generación, que es la que está ahora en la educación primaria y en la secundaria, denominada de muchas maneras. Milenaristas, generación red, generación digital, generación Google, generación copia y pegar, generación arroba, los bárbaros, como lo denominaba Barico en un reciente libro, nativos digitales, como comentaba Prensky, generación Einstein, como comentaba Bosma, una generación que en general tienen unas características muy similares. Y es que, en términos generales, no tienen una formación de carácter estándar, de carácter formalizado, sino que prefieren la anorianidad, el zapping, el hecho de utilizar sistemas de información en red e hipervinculados que aportan no solamente fuentes distintas, sino maneras de consultar esas fuentes también diferentes. Javier Zelaya, en la conferencia de esta mañana, había hecho alguna introducción a esas nuevas fuentes, a esa nueva manera de consultar, y hay muchas más que se están generalizando, como veremos posteriormente, entre las nuevas generaciones. Bien, es una generación que tiene una serie de características que resumo muy brevemente. Son producto de un proceso de digitalización paulatino de la cultura a mandar velocidad, el consumo rápido de información. Recientemente salió un estudio muy interesante sobre los tiempos de consumo de información en las generaciones digitales y comentaban en este estudio que el tiempo de espera aproximado se ha reducido de 9 segundos de espera para ver si algo interesa hace 7-8 años a 4 segundos en la actualidad. Quiere decir que esta rapidez genera que una persona en más de 4 segundos determina, en torno a 4 segundos determina si algo le interesa o le deja de interesar. Tienen capacidad multitasking, multitarea, es decir, de utilizar recursos simultáneos al mismo tiempo. Tienen una preferencia por el universo gráfico en lugar de por el universo textual. Luego favorecen, lo que comentaba antes, el acceso aleatorio, la formación de carácter digital, la información de carácter digital, en lugar de la información analógica. Y luego prefieren lo que ahora se ha puesto de moda en la literatura profesional, que es la gamificación. Es las propuestas de juego con los contenidos en lugar del discurso, de la narratividad más estandarizada y más formal. Bien, aquí les pongo un texto de lo que sería una jornada normal de uno de los alumnos que trabajan en nuestro grupo, para que vean cómo utilizan ahora las tecnologías la gente que está empezando a involucrarse con ellas y cómo estas narratividades, estas formas de compartir, de trabajar en red, empiezan ya a intervenir en la nueva generación. Lo voy a leer porque no sé si el texto se ve bien en la pantalla. Dice: después de levantarse y mientras desayuna,
revisa su cuenta de correo electrónico personal y luego el de la universidad. Entra en su cuenta de Facebook y vota que sí a 3 eventos. Aprueba la incorporación en un clic y 3 fotos. Se une a un grupo de apoyo para la construcción de carril bici en su ciudad. Consulta su net Vives cargando una nueva galería de fotos en su cuenta de Flick. Tuitea por aquí y allá para enterarse de dónde están sus amigos. Antes de ir a la facultad, escucha un podcast de la asignatura de Historia del Arte 1, colgado la semana pasada en ITU Universidad. Recupera en su espacio de Moodle las presentaciones sobre Historia de la Arquitectura y las sube a Dropbox o a SugarSync, para leerlas posteriormente en su tablet. Comprueba el lugar y la hora del concierto de Lilian Physic en la página de la banda y compra 2 entradas a través de su cuenta en PayPal. En la facultad ve el documental de Richard Coppens sobre Álvaro Siza, publicado en YouTube. Accede a la biografía del arquitecto en la Wikipedia. Consulta en Questia, que es una base de datos bibliográfica de obras de carácter científico, una monografía sobre el mismo y descarga de eBrary 5 capítulos de 3 libros sobre gestión de proyectos. Busca en Google Book las obras publicadas en los últimos 3 años que citan a Siza y comprueba si alguna de ellas está en venta en las librerías de la zona. Guarda toda la información en su gestor de referencias Zotero y sincroniza su cuenta en la web para que sus compañeros accedan a la información. Consulta todos los artículos publicados sobre Siza en la red y los convierte a EPUB a través de Graph My Books para abrirlos posteriormente con File en su tablet. Anotarlos, comentarlos y compartirlos. Agrega los libros sobre Siza a su cuenta de Anobi para colocarlos en su estantería particular y los tuitea para que los miembros de su grupo los importen a las suyas. Chatea con un profesor sobre lo leído y transfiere los comentarios a su blog en MetaPress. Cuando vuelve a casa, abre su iPad, revisa Flipboard y SkyGrid para ver qué ha pasado por el mundo y subir algunas noticias a su cuenta de Facebook y Twitter. Se conecta con 24 Symbols para leer en streaming la última obra de Posteguillo y finalmente ve un episodio de la serie Batman a través de Megavideo Link. Bueno, estas son algunas de las actividades que aunque parezcan abusivas de las tecnologías, son habituales y no requieren ningún tiempo, no requieren ningún esfuerzo, simplemente es conocer algunas de estas aplicaciones que son las que voy a exponer aquí en la exposición. El uso de las tecnologías, como pueden haber visto, permite el acceso a múltiples fuentes y permite trabajar de otra manera en el ámbito académico, que es el que a mí me interesa y sobre el que investigamos. Nosotros lo que potenciamos y lo que perseguimos es que las nuevas formas de lectura, que el concepto de libro como soporte privilegiado de la conceptualización, de la abstracción, que dé lugar a otras formas de asimilación de la información, sin detraer o sin menoscabar la importancia que pueda tener el libro, sí que le damos importancia a otras formas de adquisición del conocimiento que están más próximas a las prácticas comunicativas que tienen nuestros alumnos. Antes comentaba Javier en su intervención que no le gustaba Facebook. Yo voy a explicar por qué me gusta mucho Facebook. Por una práctica académica que llevamos a cabo y que ha dado mucho éxito en las asignaturas que yo imparto en la universidad y en otras que al hilo de este éxito pues también han incorporado compañeros míos. En la fase en la que estamos tenemos 3 niveles en los cuales estamos operando, o en los cuales se están operando cambios muy importantes. Estamos en primer lugar en una fase de editorialización de la web, es decir, todos los contenidos que aparecen en la web son editorializables. Vamos a ver que una aplicación que he mencionado antes en esta jornada ideal de un alumno tecnologizado utilizaba una herramienta que se llamaba Graph My Books, que luego la voy a presentar aquí. Es una herramienta que mis alumnos utilizan habitualmente, que lo puedo utilizar mis hijos, que son pequeñitos, también lo utilizan habitualmente y es una herramienta que permite que todas las noticias que hay en la web se conviertan en un libro, es decir, fabriquen un libro en EPUB para consultarlo en cualquier dispositivo de lectura, en un Kindle, en un Papire, en un tablet, en cualquier dispositivo de lectura en un minuto. Es decir, que son herramientas que permiten
que la web se convierta en algo con lo que estamos nosotros familiarizados, que es en libros legibles. Estamos en una fase en la que la lectura se diversifica y, de hecho, en las investigaciones que estamos desarrollando hemos detectado 3 formas de lectura distintas ya constatables. Una lectura fragmentaria, que es la lectura que se hace a través de hipervínculos, a través de esta lectura sin solución de continuidad, que ocurre con los sistemas de información y los recursos de información que hay en la web. Hay una lectura social, que es la que se desarrolla a través de estas plataformas que comentaba Javier y de las cuales también hablaré yo brevemente hoy. Y luego hay una lectura, digamos, conectada, que es la lectura que ya se puede practicar en streaming. Es la lectura en la cual los contenidos están en la nube y nosotros no necesitamos disponer de ellos físicamente ni alojarlos en ninguna parte. Todo esto se ha favorecido porque hay también una revolución en los soportes de lectura, tanto en los de tinta electrónica como en los tablets, tanto de los de iPad como los de Android. Entonces está habiendo una modificación muy acelerada y muy importante de posibilidades de lectura. Esto no elimina lo que existía anteriormente, sino que lo complementa, amplía las posibilidades, el elenco de oportunidades de leer que puede tener cualquier persona. Y luego hay unas mutaciones muy importantes en todo el mercado del libro, del cual ha hablado Javier, y yo no voy a insistir. Bien, las consecuencias de todo esto sí son consecuencias que pueden ser relevantes desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de la práctica académica. Una de ellas, que todos nosotros sufrimos y hemos detectado, es que existe una asincronía muy fuerte entre el desarrollo tecnológico y las prácticas que se desarrollan o que se estipulan al hilo del mismo. Cada vez existe más distancia entre las innovaciones, la aceleración con la que se producen y nuestra capacidad para asimilarlas. Y si esto es así, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista institucional, esto es más grave, porque la respuesta institucional a todas estas innovaciones suele ser también más lenta. Luego también se produce algo de lo que también ha hablado esta mañana Javier, que es una instrumentalización comercial de los datos de los lectores con objeto de obtener unos rendimientos de carácter comercial. Hay o puede existir un intrusismo por parte de distintos elementos que intervienen en la cadena editorial y en la cadena de lectura, que producen una desregulación del mercado y producen también una ruptura de esto que tradicionalmente se había llamado el contrato de lectura, amparado en la privacidad, en el anonimato, en la empatía del lector individualmente con el libro. Y finalmente se producen nuevas prácticas comunicativas, nuevos géneros discursivos, nuevos géneros narrativos, nuevas oportunidades de lectura. Y lo que tenemos es que frente al e-book, frente al print book, surge el e-book. Frente a un libro como Heter, frente a una información empaquetada, tenemos un libro como sistema, en el que lo fundamental es la experiencia de lectura compartida o las posibilidades de compartir la lectura. Insisto en esto, que también habéis insistido esta mañana Javier, que esto es una posibilidad, no una obligación. En todas las nuevas formas de lectura siempre existe la pestaña de leer en privado. Y luego el desarrollo de la lectura social, de la lectura en red. Aquí, bueno, son estadísticas, las cuales no voy a abundar, sobre cómo se ha incrementado la lectura de distintos tipos de documentos en red. Me interesa mucho la lectura de libros porque la progresión es permanente. Frente a los apocalípticos que decían que el libro digital, que la lectura digital no iba a progresar, lo que demuestran las estadísticas en todos los países es que progresa a muy buen ritmo y sobre todo sin menoscabar la lectura en papel. Es decir, no son dos universos antagónicos, sino que son dos fórmulas o dos experiencias complementarias. La lectura social es la posibilidad de leer en una comunidad en red y favorecer distintos tipos de intercambio, como ponía de manifiesto Javier. Lo fundamental de esta lectura social y lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista educativo es que el protagonismo que tenía el autor en el ámbito del mundo del libro tradicional recae ahora o puede recaer sobre el lector. Esas teorías de la escuela de Constanza, de los
teóricos de la obra abierta, que durante mucho tiempo eran poco menos que ciencia ficción, ahora se materializan en el libro digital en la posibilidad de que el lector realmente se puede involucrar en los resultados de la lectura. Hasta el punto que los lectores no solamente pueden evaluar, pueden etiquetar, pueden valorar, pueden comentar y compartir, como comentaba Javier, la lectura, sino que también pueden determinar la orientación de un libro. Hay redes, como por ejemplo @autor, que ha puesto en marcha Amazon, en la cual los lectores pueden entrar en contacto con un autor y sobre, digamos, el prototipo o el manuscrito, si podemos seguir llamándole manuscrito, lo que se hace en la red de una obra, poder introducir cambios. Book Country de Penguin también permite que los lectores, antes de que se publique la obra, conozcan los contenidos y puedan intercambiar información con el autor con el objeto de valorar qué les parece mejor, qué les parece peor. Es decir, que realmente se están produciendo propuestas mediante las cuales, además de esta intervención de etiquetado, comentario y valoración que comentaba Javier, el lector se puede involucrar mucho más en el desarrollo de los contenidos y tener una experiencia real de intercambio de información con los autores. ¿Qué es habitual que los lectores hagan en estas redes? Pues que compartan los libros impresos y electrónicos que están leyendo. Que compartan también, como decía Javier, que lo hacía en Goodreads, en Gluto o en algunas otras redes de lectura compartida, que compartan también lo que han leído. También lo que están leyendo. Esto es interesante cuando varios lectores están leyendo la misma obra. Lo que quisieran leer o lo que quisieran tener. Y finalmente lo que quisieran llegar a leer algún día. Estas desideratas son algo que ya está incorporado en todos los sistemas de lectura social. De tal manera que esto configura un sistema en el cual el libro se convierte en una interfaz compartida, en la que intervienen las plataformas de lectura, de las cuales ha hablado esta mañana Javier, y yo comentaré también algunas, las redes sociales, muy importantes, por eso decía que es muy importante Facebook, Twitter y las redes sociales, y luego los sistemas de Open Bookmark. Los sistemas de Open Bookmark, esto fue un programa que se desarrolló en la Feria del Libro de Frankfurt de 2010, en el cual se desarrolla un sistema que permite utilizar estándares de lectura compartida en cualquier tipo de dispositivo, en cualquier tipo de soporte. Y todo esto favorece algo que cada vez es más frecuente, que es la lectura en la nube. El hecho de que el usuario, el responsable de la biblioteca, los responsables de lectura de un centro se puedan ir despreocupando del soporte, se puedan ir despreocupando de este empaquetamiento físico para que todo esté alojado en un sitio cuyo mantenimiento, cuyos problemas de carácter técnico y demás, son otros los que se responsabilizan de ello. Bien, ¿qué es social? Social es hacer anotaciones, es leer comentarios de otros y es enriquecer el libro, etiquetándolo, haciendo valoraciones, etc. Bueno, esta diapositiva la puso también Javier, la hemos cogido del mismo sitio, de cómo se anotaba antiguamente, y esto es un ejemplo de cómo se anota ahora. Esto es una de las redes que existen, en las cuales, bueno, pues hay comentado un libro de Jonathan, y que es donde aparece el comentario de los lectores, quienes los han leído, quienes tienen el libro en su estantería, con quienes pueden intercambiar información, etcétera, etcétera. Hay muchas redes de lectura social, voy a poner simplemente, bueno, que están todos con los enlaces, como esta de Mi Biblioteca, o esta otra de Qué libro leo. Todas son españolas, hay muchas extranjeras, pero voy a poner las españolas, que son las que más le pueden interesar a nuestros alumnos, y podemos incorporar nosotros a la biblioteca del centro, para que participen los alumnos. Aquí vienen ejemplos de cómo se escriben las críticas, de cómo se valoran, de cómo se pueden comprobar los libros. Esta es Sopa de Libros, una red que se ha creado también para el etiquetado y para los comentarios de obras. En de lectores es otra de las que existen. Anobi es otra que es muy interesante, que permite además crearnos nuestras propias estanterías, como esta es la mía, en donde aparecen los libros que van leyendo, los comentarios que yo hago. Puedo intercambiar mis libros o mi estantería con otras estanterías. Puedo cotejar mi estantería con la de otro lector para que me diga mi perfil de afinidad. En función de los perfiles te sugiere, como comentaba Javier, libros que se pueden leer, etc. Pero la lectura social tiene otros componentes que son para mí
muy importante, que es la posibilidad de discutir sobre libros en distintos sitios, que es a lo que me refería antes, como en Tweet. Existe una aplicación que es Tweet eBook, que se puso en marcha hace muy poco, que es un sitio en Twitter que permite compartir lecturas digitales que cualquiera pueda subir, cuando está libre de derechos, y crear un foro sobre ella. Es una aplicación muy interesante porque cada vez se añaden más obras en acceso abierto que se pueden descargar de cualquier tipo de dispositivo o en el ordenador y se pueden crear grupos en torno a ello. De manera que un profesor puede proponer una lectura cuyo libro sube ahí y los alumnos pues, lo pueden descargar y lo pueden comentar y pueden participar en el mismo. O bien el Facebook, al que me refería, que iba a hacer una defensa, el grupo de Facebook, nosotros hacemos un uso de Facebook de carácter académico, es decir, no utilizamos Facebook para los contactos personales, porque lo puedo utilizar, por supuesto, es un uso legítimo de la red, pero nosotros lo utilizamos para discutir sobre temas académicos. En este caso tenemos varios, uno de ellos es este de libros electrónicos. Tenemos más de 600 personas y los alumnos de las distintas asignaturas, en el caso de la asignatura directamente involucrada, tienen la obligación de participar en la red, de inscribirse en la misma, porque aquí lo que hacemos es subir toda la documentación, informes, recursos, material de carácter científico interesante para que puedan leer. Con lo cual se genera una serie de debates, una serie de discusiones en torno a este tema que permiten alimentar la clase. Decía hablaba antes del éxito. Yo había intentado generar cierto dinamismo en las clases a través de discusiones, de seminarios y demás, y nunca lo había conseguido. Hasta que hace 4 años se me ocurrió, digo, bueno, voy a utilizar las herramientas que utilizan mis alumnos. Y en cuanto que empecé a utilizar Facebook, Twitter, LinkedIn y otra serie de herramientas, pues hay un éxito generalizado y una participación permanente de los alumnos que se involucran con las mismas. Por lo cual, por eso decía que yo, al contrario de lo que se manifestaba esta mañana, creo que para un uso académico este tipo de redes son muy interesantes. Y luego hay plataformas, también no nos da tiempo de verlas, de préstamo de libros electrónicos, me estoy refiriendo entre usuarios, préstamo y alquiler de libros electrónicos entre usuarios, muy interesantes porque permiten conocer que tienen otros, cogerlo prestado y hacer una circulación de las obras imposible en el mundo analógico. Y luego, y ya como quedan 5 minutos, no nos da tiempo de ver más, pero están en la presentación el resto de aplicaciones, hay herramientas que nos permiten crear libros a nosotros, que es una herramienta que utilizamos en clase y a la cual me refería en el relato de esta jornada tecnológica de un alumno. Esta es una herramienta que es GradMyBooks, que es un plugin de Mozilla que se descarga desde Mozilla, desde el navegador, no ocupa ningún espacio y permite que cualquier página web que los alumnos consulten, cuando se les manda a los alumnos, hacer una búsqueda sobre cualquier tema y crearme un libro con GradMyBook con la información más interesante. Los alumnos pueden recopilar 20, 30, 40, 100 noticias y esto lo que hace es, esta es la aplicación, que va generando páginas en formato EPUB que se convierten, aquí tenéis el libro generado, que se convierten en un libro que se puede visualizar desde un lector digital, como puede ser el de Adobe, en la pantalla del ordenador, o desde el iPad o desde el lector de tinta electrónica. Con lo cual, tenemos la posibilidad de que el alumno no solamente reciba contenidos, sino de que también genere sus contenidos y además, a través de las plataformas de lectura compartida, como las que hemos visto anteriormente, como Sopa de Libros, como Interlectores, como todas las que existen en la red, pueda compartirlo con todas las personas que utilizan estas herramientas. En la jornada tecnológica hace alusión a otros recursos que también utilizamos, en los cuales se pueden alojar estos contenidos, que son los gestores de referencia social, los cuales los alumnos pueden recoger todas las obras que ellos van leyendo y sincronizarlas con su espacio web a través de tecnologías de software libre como Zotero, que permiten crear carpetas compartidas de todos los recursos que cualquier persona esté utilizando para una materia determinada. Con lo cual, y con esto ya acabo, estos son recursos que hay como copia a la cual ha hecho alusión antes Javier, con lo cual lo que tenemos es un conjunto de recursos que permiten compartir la lectura. Y
Estos tipos de recursos además están alimentados ya por los propios dispositivos de lectura. Aquí tenía una serie de herramientas como Estanza, como ebooks, como Kobo, etcétera, que son ya aplicaciones de lectura social que incorporan los propios dispositivos de lectura, que ya permiten que en el momento de abrir un libro todas estas tecnologías estén ya incorporadas al mismo, con lo cual cualquiera puede subrayarlo, puede anotarlo, puede comentarlo, puede compartirlo en Twitter, puede compartirlo en Facebook, o bien, como comentaba esta mañana Javier, puede mandarlo a Readme, que es una de las redes de lectura social que existe, o a Kobo Reading Live, en las cuales cualquier lector puede entrar y ver qué lo ha comentado otro. De tal manera que la propuesta, digamos que tiene una doble vertiente. Por una parte, existen un conjunto de plataformas que nos permiten, desde el punto de vista académico o desde el punto de vista recreativo, compartir, participar e intervenir en todo aquello que nosotros vamos creando y vamos consumiendo como lectores, no solamente libros, sino cualquier tipo de información. Y por otra parte, los propios dispositivos de lectura, las propias plataformas tecnológicas están creando aplicaciones como esta de Estanza, como esta de ebooks, o como la siguiente de Kindle o Kobo, que permiten como aplicación practicar también la lectura social. Y esto es muy interesante porque desde la biblioteca, en la medida que estas tecnologías se vayan involucrando, en la medida en que se vayan incorporando, van a permitir tener digamos, un abanico de posibilidades mayor para propiciar, para fomentar la lectura y para favorecer también que la lectura sea cada vez una lectura compartida, que cada vez haya más intercambio de opiniones y de información sobre lo que se está leyendo. Bien, con esto acabo. La presentación tenía una serie de conclusiones al hilo de toda esta tecnología y las conclusiones, bueno, como saldrán, imagino que alguna pregunta en la charla, pues ya tendremos ocasión de debatir sobre ello. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Sin más, Jaume. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación a la que me resistí un tanto porque yo no sé nada de biblioteca y hoy me doy cuenta que aún menos, digamos, de tecnología, ¿no? Y además lo importante es que uno no sabe por dónde empezar, ¿no? Y esto me ha gustado mucho porque Javier era una clave, ¿no? Dice, hombre, no sabes qué hacer, pero sí es importante seleccionar lo que no ves, ¿no? Yo hace 4 días que estoy en Facebook, ¿no? Y entonces digo, y me ha convencido Javier de que no tiene ningún interés y me voy a borrar. Pero claro, pero ahora viene José Antonio, ¿no? Pero luego en la intimidad me cuentas por qué Facebook. No, porque claro, y ve que tu hija, no, hija que agrega amigas, las fotos, en fin. No entraré en esto, pero a mí me surgen muchas dudas, ¿no? Bien, vamos a empezar, en fin, me invitaron y en la educación al final no aceptaron. Y ahí estoy. Yo hablaré de pedagogía, de innovación pedagógica, que es lo único que sé alguna cosa sobre lo que he publicado. Entonces, para preparar la charla, yo parto de, porque es importante saber cada uno un poco cómo lo prepara, yo parto de algunas relecturas de autores clásicos que irán saliendo, y luego de 30 reportajes que he hecho en centros, en centro de primaria, en estos 3 últimos años, en Aragón, Asturias y Santander, más pinchando algunas experiencias de secundaria de Andalucía y Cataluña, ¿no? Lo digo un poquito porque este es, digamos, mi punto de partida, ¿no? Yo digo que las prácticas innovadoras vienen de lejos, ¿no? Yo creo que entonces la idea, un poquito en esta intervención de media hora, es qué prácticas transformadoras podemos recuperar, retomar, que evidentemente actualizadas, adaptadas por nuevos formatos que yo, por supuesto, comparto la necesidad, no soy anti nada, ¿no? En ese sentido, y que por tanto eso nos ayudará a enriquecer nuestras intervenciones educativas, ¿no? Y también, por tanto, todo lo que nos ocupa, proceso de lectura y biblioteca, ¿no? Más tecnología, sí, siempre, pero sin olvidar la pedagogía, el discurso, la filosofía, la metodología, ¿no? El saber por qué hacemos las cosas que hacemos, ¿no? Yo creo que en nuestra actividad cotidiana, que es frenética,
donde tenemos multitud de demandas, exigencias, ¿no? El día a día, ¿no? Nos mata. Yo creo que es muy importante pararnos y eso hacia dónde va, ¿no? ¿Qué tecnologías utilizamos y para qué las utilizamos, ¿no? Y también aprender a descartar. Yo creo que en la escuela es tan importante aprender a seleccionar como aprender a descartar. Y hoy nos obligan a hacer muchas cosas absurdas dentro del currículo de la escuela, ¿no? Porque yo creo que también es importante tomar opciones respecto a esas prioridades, ¿no? Aquello de que los árboles son más y más espesos y no podemos ver el bosque, ¿no? Yo voy a dividir mi intervención como un decálogo, 10 puntos, ideas, fuerzas de esas prácticas transformadoras que hoy podemos retomar. Pero al final he añadido una, serán 11, en homenaje a los matemáticos, porque hoy es día 11 del 11 2011, ¿no? Por tanto, serán 11. Bien. Pasamos a la primera, el poder de la lectoescritura en el desarrollo del pensamiento, ¿no? Yo voy a hablar, creo que era íntimamente ligado siempre, comprensión lectora, escritura y expresión oral, que a veces se abandona demasiado. Y se abandona, lo comentamos hace un momento con Carmen, porque fijaros bien que en todas las evaluaciones de PISA y otras no se evalúa la expresión oral. Y lo que no se evalúa acaba evaluándose, olvidándose. Pero yo creo que es importante ese triángulo armarlo en ese sentido, ¿no? Yo creo que la lectura es el saber más poderoso, la madre de todas las competencias básicas, ¿no? Que contribuye a desarrollar nuestra musculatura, digamos, cultural, nuestra sensibilidad y nos enriquece la mirada tanto hacia el mundo exterior como hacia el interior de los seres humanos, ¿no? Freinet, que es un poco una referencia muy importante, subraya la importancia de dar la palabra al niño. En una de sus técnicas más emblemáticas, que os acordaréis, muchos jóvenes de la segunda edad que estáis aquí, como es el texto libre. El texto libre dice: este hecho tan simple, tiene una importancia decisiva, porque si el niño desde el principio sabe expresar y precisar su pensamiento, cuando es adulto ya no tiene miedo de firmarlo y de defenderlo, ¿no? Yo creo que este texto libre tiene esa función de explicar aquello que sentimos, pensamos, tenemos y amamos, que evidentemente, como explicaba mi profesor, se puede hacer obviamente con otros formatos, ¿no? Vygotsky, otra referencia importante, Vygotsky trabajó durante su vida todas las relaciones entre lenguaje y pensamiento, y una de sus aportaciones, quizá que se enseña más en la escuela, es la idea de concepto de zona de desarrollo próximo, que en definitiva es aquello, ¿no? La distancia que hay entre el aprendizaje real, lo que un niño o una niña puede resolver por sí mismo, aprender, y digamos la zona de desarrollo potencial, que es aquello que puede resolver con ayuda de una persona mayor, adulta, mayor o más capaz, ¿no? Yo creo que ese concepto abre un apasionante debate sobre la adecuación de introducir un contenido, una técnica, una actividad, ¿no? Ciertas lecturas, en función del grado de dificultad, de madurez, de punto de partida, ¿no? Teniendo en cuenta, eso sí, también las condiciones y el entorno escolar y social, ¿no? Eso nos lleva a una pregunta importante, que es esta que señalo al final: ¿cuándo hay que enseñar a leer y escribir? Hablo de una manera formalizada, en fin, cada cual empieza a hacerlo de manera espontánea cuando quiere o cuando puede, ¿no? Evidentemente, y fuera de la escuela, ¿no? Por supuesto, ¿no? Es un debate en el cual hay posiciones muy encontradas, muy diversas. Yo no voy a entrar en esto, pero sí citar, Carmen lo decía, lo que decía Cosío sobre esto. Fijaos en Cosío, y esto hacía un siglo, dice: puede que a muchos les escandalice la pretensión de que la enseñanza de la lectura se retrase en la escuela. ¿Por qué no suspender el abstracto estudio de las lenguas hasta el último periodo de la enseñanza escolar y ejercitar al niño en la continua práctica de la espontánea y libre expresión del pensamiento, práctica tan olvidada entre nosotros? Ese texto lo podemos escribir ahora, igual, ¿sí? Pero hace 100 años. Es un ejemplo, hay muchísimos ejemplos que tú lees la cita. Yo lo hice una vez con los estudiantes, ¿no? Decir, ¿y esto quién lo ha dicho? ¿En qué siglo lo situáis? ¿No? Hay uno famoso de Sócrates, ¿os acordáis? Sobre la juventud, ¿no? La juventud que se conoce, ¿no? Y dice, bueno, pues esto es de ahora actual, ¿no? Lo dijo Sócrates.
Hay un dato sobre la cuestión, y termino con este punto, hay un dato curioso, ¿no? En Finlandia sabéis que es uno de los países top en cuanto a comprensión lectora, y los alumnos empiezan a leer y a escribir en la escuela a los 6 años, cuando entran en la escuela. Bueno, y dicho sea de paso, Finlandia es de los países que tienen menos horas de clase, muchas menos que nosotros. Ahora las aprovechan. Eso sí, tienen un apoyo de la familia muy importante y un profesorado muy seleccionado. La nota de corte es un 9. ¿Vale? Bien, adelante. Yo les recomiendo interesante también que sigan, no sé si lo conocen, los libros de Carl Honoré sobre elogio de la lentitud y bajo presión, dan también muchas pistas, ¿no?, sobre esa idea del movimiento de la escuela lenta, que también hay materiales pedagógicos, creo que es muy interesante, ¿no?, en la línea de otros movimientos slow food, slow cities, etcétera, etcétera, o que en el 15M que habrán seguido son todas las teorías del decrecimiento económico y también educativo se está empezando a trabajar. Creo que es una idea interesante. Termino ya este punto, me he alargado demasiado, con una anécdota que respecto a John Dewey, ese gran educador y filósofo, que un periodista le preguntó, le hizo 2 preguntas, dice, ¿cuándo hay que enseñar a los niños? ¿Y qué hay que enseñarles? A las que respondió de este modo, mire, si quieres saber cuándo hay que enseñar a un niño, mírele a la cara. Y si quieres saber qué hay que enseñarle, mire a la vida. Segundo punto, voy a ser muy rápido, simplemente, no sé si lo conocen muy bien, sin decir que el placer por la lectura, yo creo que ha estado el impulso de la literatura infantil, juvenil, de todas las literaturas, los clásicos, ha estado siempre muy presente en el movimiento de la escuela nueva y las escuelas innovadoras, ¿no? Distintos tipos de lectura, ¿no? La lectura mecánica, comprensiva, como instrumento de aprendizaje, expresiva, reflexiva, lúdica, creativa, todo tipo de lecturas yo creo que han tenido su espacio. Por tanto, yo esto creo que es un poder, voy a pasar ya a la tercera. La lectura de los medios a la comprensión crítica de la realidad. Yo ahí hay un libro que ojeé, que es un libro que recomiendo a mis alumnas. Bueno, sí, no, digo alumnas en femenino, porque doy clases de infantil. Bueno, están mis alumnas y el Josep, digamos, un chico. Hay un chico, que a veces no viene nunca y se nota. Vale, se nota, el chico que no viene se nota, vale, no controlas, ¿no? Bien, pues yo les digo que tienen que leer los alumnos de la escuela ibarriana. Yo creo que ahí explica muy bien lo que es escritura colectiva, explica la lectura de la prensa, ¿no? Lo que trabajaron, y además hay vídeos en televisión en España hace tiempo publicaron, bueno, salieron un vídeo muy interesante sobre Don Milani y además los exalumnos, ¿no? Y ahí cuentan cómo trabajaban los titulares, el análisis, el significado de las palabras, el estructura de la noticia, ¿no?, que es, en definitiva, un instrumento de formación de la ciudadanía y también un instrumento de cohesión de la colectividad, ¿no? Yo creo que análisis de prensa, de medios y revistas escolares son también 2 iconos de la historia contemporánea de la renovación pedagógica, ¿no? Bien, así que antes ustedes saben que con Frenet, ¿no?, y no sé si aquí habrá alguien, ¿no?, bueno, que antes la impresión era por las vietnamitas, linoleum, gelatina, ¿no?, en fin, una cosa que un poco sucia, ¿no?, más sucia desde el punto de vista manual, ¿no? Bien, yo lamento que programas como de prensa escuela del Ministerio de Educación de los años 80 y de otras comunidades autónomas, ¿no?, hayan remitido. Yo creo que se ha perdido, digamos, gas en lo que es el análisis de medios, ¿no? Y creo que esto, en una sociedad de la información, que por exceso de información, ¿no?, como decía Rinaldi, ¿no?, produce desinformación, es fundamental trabajarlo, creo que en las aulas, ¿no? Yo creo que al menos hay que poner énfasis en estos 3 aspectos. Lo que se dice y lo que se oculta. Es tan importante en los medios lo que no se dice como lo que se dice. Miremos solo campaña electoral actual, sin comentarios. El contexto. No hay texto sin contexto. Donde se ha explicado quién habla, desde dónde habla, qué hay detrás, qué intereses, ¿no?, qué estructura de poder, ¿no?, qué historia.
y la complejidad. Estamos acostumbrados a mensajes rápidos, reduccionistas, simplificadores. Bien, mal, blanco, negro, cuando las cosas son de muchos colores. Las causas, si analizamos cualquier conflicto, veremos que cada vez es más multicausal, digamos, ¿no? Son problemas económicos, son problemas geoestratégicos, militares, religiosos, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier cosa. Bien, no insisto en esto. ¿Y qué ocurre en la escuela 2.0? La escuela 2.0, por ejemplo, el curso pasado en un instituto, para poner un ejemplo de tantos, ¿no? Se seleccionaron noticias del 15M en la prensa digital y luego se hizo un seguimiento en las redes sociales, ¿no? Con el objetivo de comparar dos realidades. Lo que dicen los protagonistas y cómo interpretan estos hechos los medios. Yo creo que es muy interesante ese tipo de ejercicios. En otro instituto, por ejemplo, se hizo un ejercicio con códigos QR, son códigos de barras tridimensionales, ¿no? Basado en un artículo de prensa que hablaba del cadáver que arrojaron a Bin Laden, lo sabéis, ¿no? Entonces había otros casos históricos también de cadáveres que habían arrojado al mar, tenían que buscar información, tenían que localizar esos personajes, ¿no? Y luego, con los teléfonos móviles, muy importante, ¿no? También hay que comprobar si habían acertado, digamos, las imágenes de los personajes. Yo creo que es importante utilizar también los móviles. Hay un gran debate, ¿no? Si entran en la escuela. Pues en algunos momentos, yo creo que algo que apasiona a los jóvenes, en algunos momentos deben ser utilizados. Con mesura, por si no las facturas familiares pueden subir un montón. Y también, bueno, se puede ver, igual que cuelgas el perchero, el abrigo, la nora, también puede haber aparcamóviles y los autos, en fin, ¿no? Hay sistemas, pero es un instrumento, yo creo, muy creativo, ¿no? Bien. Paso un poco rápido, el tiempo es poco. La conversación, el diálogo y la tertulia, ¿no? Yo creo que el arte de preguntar, de conversar, de argumentar, está también en el ADN, es el ADN de las escuelas innovadoras, ¿no? De conversar entre distintos agentes de la comunidad educativa, entre alumnos, profesores, padres, madres, otros agentes, y también conversar con los distintos conocimientos y con los distintos lenguajes, ¿no? Yo creo que aquí hay que rescatar esa idea de Paulo Freire, del aprendizaje dialógico, ¿no? Que parte de la premisa de que nadie lo sabe todo, ni nadie lo ignora todo, ¿no? Y por tanto confía en las posibilidades de los seres humanos de aprendizaje, ¿no? No se parte del déficit, se parte de las posibilidades. Muy difícil, ¿no? A partir del fracaso, a partir del éxito. Todos podemos llegar, ¿no? En ese sentido, son métodos que inicialmente están centrados para la educación de personas adultas, fueron derivándose también en la escuela a distintas edades, ¿no? Y es increíble, yo he asistido como periodista a algunas tertulias con personas adultas y en institutos y escuelas, es sorprendente el tipo de libros y lecturas, ¿no? Y los comentarios y debates que genera, ¿no? Que nunca te hubieras imaginado, ¿no? Y de todo tipo de libros, ¿no? Ese diálogo igualitario, que, en fin. También Habermas, en una misma dirección, parte de esta, de la acción comunicativa, ¿no? Que es la capacidad que tienen las personas de lenguaje, de producir lenguaje y acción. Hay tertulias, muchas tertulias de estas del aprendizaje dialógico se inscriben también en lo que ustedes conocerán, las comunidades de aprendizaje, que en el País Vasco tienen como un programa más formalizado y en muchas otras comunidades existen, ¿no? Que también está el CREA es un centro de recursos de la Universidad de Barcelona que han trabajado también mucho aprendizaje dialógico, tertulias en esa dirección, ¿no? Freiriana y freiriana. Y también hay que decir que hay muchos institutos, hay cafés socráticos, ¿no? En algunos institutos, y en Aragón un programa extraordinario, Leer Juntos, que es una experiencia de educación literaria a tres patas, con tres patas: escuela, familia y la biblioteca de la localidad, ¿no? Yo creo que es un programa que sirve tanto para fomentar el hábito lector del alumnado como para promover la educación literaria de las personas adultas, ¿no? Y allí afloran, he asistido, afloran sentimientos, pensamientos, intercambios con mucha naturalidad. Y también es muy importante leer juntos infantil, ¿no? Que se juntan los miércoles de 4 a 5 cuando las mamás, digo mamás porque van más que papás, se juntan de 4 a 5
Y entonces es curioso que comentan los libros, los cuentos que están trabajando en las aulas. Fijaros bien el valor que tiene para un niño o una niña, ¿no? Que el cuento que está trabajando el maestro en aula es el mismo que su madre, ¿no? Esa correspondencia, ese trabajo colaborativo de su programa, ¿no? Bien, la relación con el entorno y entre la educación escolar y extraescolar. John Dewey distingue dos tipos de educación, ¿no? La educación asistemática o extraescolar, que es más vital, más profunda, más real, y la educación formal, más abstracta, superficial, menos influyente, pero también más amplia, más completa y más segura, ¿no? El desafío, ¿cuál es? Articular, evidentemente, las cualidades positivas de ambas, ¿no? Integrando aprendizaje formal con las vivencias cotidianas del entorno, ¿no? Por tanto, como decía Dewey, la educación es un proceso de reconstrucción continua de la experiencia, ¿no? Bien, yo creo que la investigación del entorno, yo creo que esto, básicamente hay prácticas de metodología de la investigación y prácticas de conocimiento interdisciplinar o globalizado. Es igual, desde Ferrier, que propone ideas asociadas, hasta de Crowley, centros de interés, Dewey, proyectos, yo creo que se ha llegado a lo que para mí es una metodología de las más interesantes que se realizan en infantil y en primaria, menos en secundaria, que es el trabajar por proyectos, ¿no? El trabajar por proyectos ha habido dos fases, ¿no? En un caso se elige un tema, ideas previas, qué sabéis con los alumnos y qué queremos saber. Y a partir se estructura un guión y se organiza también un centro de documentación, biblioteca, para las consultas necesarias, ¿no? Pero yo creo que esta propuesta de temas cerrados no se ha superado y ahora la cuestión no es un tema, sino partir de preguntas o hipótesis. Preguntas o hipótesis. Y esas preguntas e hipótesis van llegando a otros temas. Pongo un ejemplo. No es lo mismo plantear, vamos a estudiar los delfines, que hacerse la pregunta, ¿por qué los delfines comen plástico? Porque aquí interviene un elemento que es muy importante, que es problematizar la realidad y establecer relaciones. Yo creo que lo más importante del conocimiento, proceso lector, es establecer relaciones. Bien, me dicen que me quedan 5 minutos y estoy bien. Qué manera de seleccionar la información. Bien, voy muy rápido. La biblioteca como eje del currículo. Esto, Freinet, la biblioteca de trabajo, y aquí, disculpen, que no ha pasado, yo creo que la biblioteca nace todo, o el plan lector como aglutinador de todas las entidades para la adquisición de las competencias básicas, ¿no? Esa idea, ¿no? Tengo aquí algunas citas de centros, lo que hacen, pero me lo paso. Bien, salto. Paso 7. Eso también voy a ir muy rápido. 3 secuencias, eso se ha comentado tanto que casi innecesario. Es el imperio del papel, el papel más audiovisuales y el papel más tic-tac. Tic-tac. No, es curioso porque ahora hablan no de las TIC, sino de las tecnologías del aprendizaje y la comunicación. De las TIC a las TAC. Bien. En clave, a mí me parece muy importante, en la web 2.0, me hago una alusión, la clave es ser productor. Producir. No menos consumidores. Este es el gran cambio, la interactividad, digamos, ¿no? Que el alumnado no se convierta en un lector pasivo, que en muchos casos el libro de texto digital es el libro de texto en papel, ¿no? O a ver si trabaja el sistema de fichas, pregunta-respuesta. En todo caso, sobre esto podemos ampliar más en el plan. Bien, avanzo. Cooperación, intercambio y trabajo en red. Pero ahí se habla mucho, se fragua en 3 ámbitos: aula, comunidad educativa y profesorado. Yo creo que ahí, si analizamos muchas prácticas anteriores, veremos que lo que era el intercambio con la ciencia escolar de Freire, hoy es el bloque de aula o de clase. Bien. Pongo aquí ejemplos, pero me lo paso de lo que hacen en distintos institutos, ¿no?
en fin, que escriben novelas históricas breves, que curvan del centro, que son propuestas de lectura para el verano, etcétera, etcétera. Videocuentos trabajados entre niños y niñas de distintas edades, blogs de clase que funcionan como diarios colectivos o videoconferencias, etc. 9. Voy terminando. La colaboración de las familias y otros agentes sociales y de la comunidad escolar. Yo creo, aquí quiero señalar solo 3 aspectos. Primero, se ha demostrado en muchas evaluaciones internacionales que es factor de un éxito cuando y también la mezcla y colaboración de alumnos y alumnas de distintas edades es más beneficiosa. Está habiendo un replanteamiento importante en escuelas alternativas, la idea es de que el curso primero, segundo, tercero y cuarto se trata de experiencias de juntar niveles como se hacía en escuelas rurales unitarias, que aún no, y están dando pues, bueno, resultados muy exitosos. Lo que sí se ha demostrado es que la agrupación por niveles que se hace en secundaria, grupos más talentosos o menos, ¿no? Esto no incide en la mejora de los resultados. Esto también tengo que decir, ¿no? Bien, el espacio, voy al espacio de los libros. Aquí es lo físico, lo virtual. Aquí pongo la biblioteca central, el espacio, la gran biblioteca, la biblioteca de aula, la biblioteca virtual, esto es explicado muy bien, Antonio, esto es virtual, antes, y la biblioteca diseminada. La biblioteca diseminada es esta biblioteca que está en todos los rincones del centro, ¿no? En las entradas de los centros con expositores de los cuentos que se trabajan en las aulas o de los libros que han leído padres y maestros durante las vacaciones, en las paredes de los pasillos. En las paredes son muy vivos, yo creo que son invitaciones a todo lo que se trabaja en el centro, ¿no? En la construcción de castillos que conectan el infantil a la biblioteca, rincones de la poesía que están debajo de una escalera, en el patio del jardín, etcétera, etcétera. En definitivo, yo creo que todos esos espacios diseminados convergen en lo que sería el mar, la biblioteca. Lo que pasa en ese caso, las aguas de la biblioteca vuelven a estos distintos rincones. Sí, hay mucha creatividad en todas esas experiencias que yo no tengo más tiempo de comentar. Y voy terminando ya. El profesorado. Solo cito 5 características o 5 cualidades existentes. Compromiso, actitud abierta al cambio, creatividad, formación permanente, continua y ser un modelo lector. ¿Somos buenos modelos lectores para nuestros alumnos y alumnas? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y si me permites, voy a terminar con una poesía de Gabriel Ceballos que habla de educación, de libros y de la infancia. Dice así: educar es lo mismo que poner un motor en una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar el alma. Un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar, mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Gracias. Bueno, muchas gracias a los dos por ser tan escrupulosos con el tiempo, cuando, como veis, tenían intervenciones tan potentes, tan sugerentes y tantas cosas que contar. Yo creo que Jaume hizo bien en no dar la espantada y venir aquí hoy a hablar, porque se me ocurre que cuando estábamos en el café hablando de un poco las intervenciones de los dos, son muy complementarias, muy necesarias, y creo que en vuestra cabeza de docentes, de formadores,
estáis ya estableciendo los vínculos de todas estas nuevas dispositivos lectores que cambian la lectura y que ofrecen tantas posibilidades, cómo los ensartamos en nuestra práctica docente y cómo afortunadamente tenemos ahí unas armas. Antes le preguntaban a Javier Celaya cómo convencer a unos luditas, que esto está lleno de luditas, ¿no? Bueno, yo creo que un argumento importante es decir, tenemos unas armas, tenemos mucho que aportar nosotros y no precisamente exactamente estar informados de la última dispositivo electrónico que justamente, y eso es la única intervención que quiero hacer para que vosotros ya preguntéis, es una pregunta a los dos desde cada uno desde la perspectiva desde la que ha hablado. Comentaba antes José Antonio la sincronía esa, que es una característica que vivimos por todos lados entre cómo va de vertiginosa la velocidad de cambio y cómo nos vamos adaptando y cómo esa sincronía en el aula se exacerba y se convierte a veces en algo dramático. Una parte de la respuesta la ha estado aportando Jaume, ¿no? Nosotros tenemos las preguntas, sabemos hacia dónde tenemos que ir la reflexión y podemos aportar todo eso. Entonces, mi pregunta es la siguiente. David Prensky, que habías mencionado tú, pues, en el último libro, Enseñar a los nativos digitales, habla precisamente de eso y su teoría es muy, digamos, en términos de Umberto Eco, muy integrada, es decir, muy positivista, muy optimista. También él es americano, de Nueva York, no sé si lo habéis visto alguna vez hablar de Prensky, y dice, no pasa nada, cuanto más sofisticadas son las tecnologías, más invisibles se hacen y el profesor tiene que aportar verbos, dice él, ¿no? Los sustantivos los tiene el niño, tiene las herramientas que son sustantivos, pero ¿cuáles son los verbos que aporta el profesor? Investigar, saber hacer las preguntas, dónde queremos ir, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una postura que creo que sería opuesta antes decía, aquí hay muchos luditas, hay muchos apocalípticos, los integrados máximos sería la postura de Prensky. Seguro que vosotros tenéis cada uno desde una perspectiva una opinión sobre eso. Yo parcialmente estoy de acuerdo en el problema que plantea la relación de todas las innovaciones que tienen un componente de carácter comercial y de ahí que haya una competencia máxima entre diferentes marcas, como comentaba esta mañana en la conferencia, y que obliga a que ese grado de innovación que antes era lento ahora sea muy rápido y que la capacidad de filtro que debe desarrollar el profesor se tiene que agudizar mucho más. Es decir, nosotros como profesores tenemos la obligación y la tarea de alfabetizar a nuestros alumnos, de hacer de barrera de todas las innovaciones con objeto de filtrar aquellas que consideremos válidas y aprovechables para la clase. Yo creo que tanto en el caso del profesor como en el caso del bibliotecario, yo soy profesor en una facultad de traducción y documentación y doy clases a bibliotecarios, a futuros bibliotecarios, a futuros documentalistas, a gente que gestiona información, y una de las cuestiones en las que hacemos más hincapié es en que las nuevas tecnologías no eliminan la función del bibliotecario como alguno teme, al contrario, la potencia. Lo que han hecho las nuevas tecnologías es permitir que prescindamos de tareas rutinarias que ya no significan nada, de tareas que eran puramente mecánicas, de tareas como la catalogación, como la indización, como todo ese conjunto de rutinas que no aportaban nada de valor, que no añadían un valor interesante a la comunidad de usuarios de un centro de información, y de las cuales no se puede prescindir. Lo importante, tanto desde el punto de vista del profesor como desde el punto de vista de la persona que gestiona información, del bibliotecario, es, por una parte, filtrar, tener esa capacidad para discriminar entre lo bueno y lo malo, entre lo importante y la paja, y luego enseñar a utilizar. La función que creo yo que tiene ahora más que nunca el profesor es potenciar, como decía Jaume, todo lo que tiene que ver con la comprensión. Hace 2 semanas tuvimos un encuentro en Salamanca para
se llamaba Leer en la nube, y bueno, fue el encuentro entre especialistas para ver cómo se plantea la lectura del futuro y cómo se podía... El objetivo del encuentro era crear comunidades virtuales de lectores en la nube, y en una de las entrevistas que mantuvimos un profesor de psicología y yo comentamos lo importante que es la comprensión. Claro, de nada sirven las tecnologías si no alimentan y no potencian la comprensión a través de un conjunto de procedimientos y un conjunto de prestaciones que están incorporadas en las mismas. Pero el que tiene que dar fe de estos elementos y de estas prestaciones es el intermediario. Por lo tanto, la función del intermediario, lejos de desaparecer, como se apunta en muchos artículos, está cada vez más potenciada. Y la segunda parte de tu pregunta es que estamos en una fase de transición, en la cual convivimos generaciones letradas, o generaciones que nos hemos educado en el libro físico, en mi caso, y como la mayoría de vosotros, por cuestiones de edad, y generaciones que se han educado en el digital, para los cuales la tecnología es invisible. Es decir, esa barrera que representa para nosotros esa dificultad o esa imposibilidad, esa impotencia que muchas veces se siente ante la innovación, la persona que se ha educado en esta tecnología de la tecnología ni la siente ni la experimenta, es más, la agradece. Porque experimenta la novedad como juego, como esto es lo que decía antes yo cuando hablaba de gamificación. Yo lo veo cuando trabajamos con chavales de 13, 14, 15 años, en mi casa con mis hijos, tengo uno de esa edad, te das cuenta que ellos pasan indistintamente del iPad al e-reader, a la Nintendo, a la televisión y al libro en papel, que para ellos es otro elemento más. En lugar de ser el elemento único y preferente de lectura, como ha sido para nosotros durante muchos años, para ellos es una cosa más a la cual acuden sin solución de continuidad y sin plantearse si van a leer más fácilmente o menos fácilmente. Mi hija lee en su reader, tiene el mismo libro, a ella le gusta comprarlo en papel, y luego si me pilla el iPad, si me lo quita, pues también lo lee en el iPad. Entonces, este oscurecimiento tecnológico en las generaciones que están en ahora es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, y que ya apuntaba en las conclusiones que no me ha dado tiempo de exponer. Pero ahora mismo conviven generaciones distintas. Una, la que hemos educado en el libro, que seguiremos consumiendo libros con mayor o menor intensidad, dependiendo de la práctica que desarrollemos cada cual, y otra que se ha educado o ha empezado ya a leer casi preferentemente en digital, y van a determinar las formas de leer del futuro, porque va a ser su formato preferente. Y entonces, eso es lo importante, es decir, que no existe esta discriminación, no debe existir esta discriminación, sino ser conscientes de que nosotros somos mediadores tecnológicos, y que no hay que tener miedo a la tecnología, sino intentar transmitirla como pedagogos, como intermediarios, de manera que se pueda aprovechar de la ciencia. Muchas gracias. Me comenta Jaume que abrimos el turno de preguntas, él contestará lo que yo planteé a la vez que a la siguiente pregunta, y así tenéis opción a intervenir. Pilar. Perdón. Lo mío son dos cosas, en realidad no es una pregunta, es una reivindicación y un agradecimiento. El agradecimiento, pues creo que se lo hago a la moderadora o a quien haya organizado la mañana de hoy. Yo estoy de acuerdo con Javier esta mañana en que estamos en mitad de una revolución. Desde ese punto de vista, después de oírle a él, he decidido que me convertía en contrarrevolucionario. Afortunadamente ha asistido esta sesión que creo que ha puesto las cosas en su punto, ¿no? Desde ese punto de vista, pues agradecerle a José Antonio todo el elenco de posibilidades que nos ha ofrecido, que creo que son muy importantes, pero sobre todo agradecerle a Jaume que haya venido, ¿no? Agradecerle a Jaume que haya venido porque ha puesto la guinda, digamos, de la parte pedagógica y de la parte didáctica, que yo creo que es lo que faltaba en las dos intervenciones anteriores. Y le doy las gracias por habernos recordado que Freinet no ha muerto, que tampoco ha muerto Paulo Freire, que tampoco ha muerto... Y eso, en el plano de los agradecimientos, en el plano de la reivindicación, como ya me ha pasado muy deprisa, yo quiero reivindicar dos cosas, ¿no? Una es el tiempo. Las nuevas tecnologías van tan rápido
que a mí me preocupa que no nos dejen tiempo para pensar, tiempo para decidir, tiempo para reflexionar, tiempo para disfrutar, tiempo para acariciar, etcétera, etcétera, etcétera. Reivindico el tiempo y luego reivindico otra cosa que ha surgido, es la experiencia. Porque nos dicen, cuando los alumnos se acercan a la tecnología, nos decía José Antonio, el éxito está asegurado, sí, y cuando tienen experiencias también. Es decir, no hay que hacer más que dejarles una lupa en el laboratorio de ciencias naturales para darse cuenta que también la lupa les entusiasma el microscopio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo reivindico las dos cosas, ¿no? Y nada más. Muchas gracias por su intervención. Entiendo. Perdón. Sí, yo solamente comentarte, bueno, muchas gracias por tus palabras y te quería comentar que bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. El tiempo es una clave, pero el tiempo siempre ha sido una clave. Había un autor que escribía hace unos años una obra que se llamaba Los demasiados libros, y una de las partes de la obra, Gabriel Zahir, es un ensayista mexicano que colabora con la revista Letras Libres, la dirigió durante un tiempo, y él hablaba, cuando esto estaba empezando, esto de las nuevas tecnologías, hablaba simplemente de los libros impresos y decía al lector, dice, lector, no te preocupes por leer todo lo que te apetece leer, porque cada día tu incultura aumenta 4000 veces más que tu cultura. Hablando, por mucho que quieras, siempre vas a dejar muchísimas cosas sin poder leer. Y estoy de acuerdo contigo en que el tiempo es fundamental, y una de las cosas que hay que enseñar a la gente es a elegir, a seleccionar y a tener criterio. Y sobre lo que acabas de decir, Freinet, Pablo Freire, tantos autores son importantísimos, y gracias a las bibliotecas digitales, a proyectos como el proyecto Gutenberg, a tantos sitios, ahora están disponibles para mucha gente que antes no podía acceder a ellos. Y esto yo creo que es un valor que también hay que reconocer, que autores que estaban agotados, que eran inencontrables, que los editores con esa visión comercial que tienen ahora de reeditar los libros no hayan vuelto a publicarlos. Y gracias a todo este proceso de digitalización ahora podemos disponer de ellos. Yo tengo una biblioteca digital solamente de las lecturas que me gustaron hace muchos años, de mi época universitaria, que ahora no encontraba en ningún sitio. Sin embargo, las tengo impecables en digital. José Antonio, perdona, todo eso está muy bien, pero no olvidemos que información no es conocimiento. No, yo la verdad es que he cambiado mi pensamiento respecto a lo que antes se decía, que la escuela era el furgón de cola de la sociedad, que la escuela tenía que ponerse a responder a los retos. Y he cambiado, se dio matizándolo bastante, que, bueno, que la escuela tiene su autonomía, ¿no? Es decir, que la sociedad avanza a un ritmo y la escuela no debe avanzar a ese ritmo. Por utilizar una metáfora, ¿no? La sociedad avanza como una tormenta, y a la escuela lo que le interesa es la lluvia fina, como es Shishiri, porque el conocimiento hay que ir sedimentándolo despacio. Necesitamos espacios tranquilos, ¿no? Espacios donde podamos priorizar, ¿no? Por tanto, yo creo que esa obsesión, ¿no?, por estar al corriente de la última sociedad, yo creo que no es uno de los casos como aquí. Es una cuestión. Yo creo que el uso de tecnologías, etcétera, y de actividades depende cómo se hagan, ¿no? Por ejemplo, incluso yo, personalmente, no estaría de acuerdo como la clase magistral, ¿no?, como una cuestión sistemática, pero sí de una buena clase magistral. ¿Por qué no? Una conferencia, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que a veces la clase magistral es demencial, ¿no? Es lo mismo que el PowerPoint, ¿no? Yo no sé hacer PowerPoint, ¿no? Pero claro, yo diría que lo que se haga bien y sea al sentido, porque el PowerPoint a menudo se convierte en un PowerPoint. No, yo creo que es el uso que se hace. Y para terminar, una cosa que, ojo, Javier antes hablaba de tecnologías, de los intereses económicos. Yo hablaría de los intereses económicos y de los intereses políticos y ideológicos. Vamos a ver. Las nuevas tecnologías brindan unas posibilidades maravillosas para formarse vía online, virtualmente. Brindan unas cosas maravillosas para hacer comunidades, ¿no?, para desarrollar multitud de programas, ¿no? Y brindan posibilidades extraordinarias a la clase política, y esto ya está sucediendo en algunas comunidades autónomas, ¿no?, para desmantelar
redes de formación permanente, centros de profesores, programas, etc. Entonces yo creo una cosa es muy importante que estaba alerta. Bienvenidas sean todas las tecnologías para complementar, pero las personas son imprescindibles. Y en formación permanente es básico la formación cara a cara, presencial, discursiva, etc. Porque además es una estrategia neoliberal de desmantelamiento de la escuela pública y hacerlo vía privatización. Sí. Bueno, mi intervención va a ser muy cortita porque realmente yo lo que quería era decir un poco mi sensación, ¿no? Ya, mi impresión es que los dos ponentes nos han dado con mucha generosidad, ¿no?, lo que tienen justamente en este momento en su actualidad. Es decir, aquello a lo que han llegado nos lo han entregado. Nos corresponde a nosotros, como decía Carmen, escoger de todo eso lo mejor y quedarnos con eso y mezclarlo, combinarlo y aceptarlo como hemos hecho a lo largo de toda nuestra vida profesional. Porque lo hemos hecho siempre. Que nos han mostrado muchas cosas, nosotros nos hemos quedado con lo que nos venía bien y necesitábamos. Nos hemos quedado con la Wikipedia, nos hemos quedado con los blogs, porque ahí entran nuestros alumnos en los blogs de un editorial, en los blogs de libros y opinan sobre el libro que han leído. Me ha encantado, por ejemplo, esta nueva herramienta de mi estantería. Estaba pensando que seguramente la próxima semana en alguna biblioteca alguien empezará a sacar la estantería actual de su biblioteca y empezarán sus alumnos a sacar sus propias estanterías, como una especie de diario de lectura. Entonces, yo creo que está muy bien enterarse de todo a lo que podemos acceder. Y está muy bien no olvidar nunca, en ningún momento, las ideas base, las ideas fuerza a las que nos ha recordado Carbonell. Nunca debemos olvidar la pedagogía, porque nosotros estamos hablando de innovación tecnológica, pero de cara a la innovación pedagógica siempre. En la biblioteca escolar lo que nos importa es esa función de la biblioteca, que es innovar, ¿no? Es decir, la biblioteca escolar en este momento está innovando. Y está innovando porque está teniendo en cuenta todo el pasado y todo el presente y a ser posible el futuro. Yo confío siempre en nuestros compañeros, los que están en las bibliotecas escolares en las aulas, para saber elegir aquello que realmente sí tiene sentido, que no es simple aparataje o simple técnica, ¿no? Sí que es una técnica que responde a una metodología y que sí tiene sentido. Entonces me parece que ha estado muy bien las dos ponencias y que en ningún momento veo que estén contrapuestas, en absoluto, sino que están muy, pero que muy bien unidas y mezcladas. Muchas gracias. Creo que una palabra más. Sí. ¿Puedo hablar en voz alta? Queríamos dar las gracias a Jaume Carbonell porque aquí tengo que oíamos una ponencia que, como él ha dicho, pedagógica, didáctica, pero aquí añadimos ideológica. Y nos ha parecido estupendo lo que ha dicho. Y ya no vamos a hacer ningún comentario porque creo que todos hemos pensado lo mismo. Y luego, como componente de uno de los grupos de Leer Juntos de Aragón, pues yo le quiero dar emocionadamente las gracias porque ha definido perfectamente lo que es nuestro programa de Leer Juntos, que no solo es Aragón, traspasamos fronteras. Pero tengo una pregunta y me gustaría que Jaume nos contara qué es para él un modelo lector de maestro o profesor. ¿Cuál es el modelo? Sí, el modelo. Y luego también decirte que me ha recordado unas palabras de Marta Mata que dice que no somos maestros, sino que hacemos de maestros. Y creo que en tu decálogo lo dice bien claro, pero hay mucha gente que se cree que es maestro, cuando lo que hacemos es hacer. Entonces me gustaría que es para ti un modelo lector de maestro, ¿no? ¿Qué lo consideras?
Sí. Y gracias. No, bueno, no, en primer lugar vamos a ver, de que hay un reparto de papeles, ¿no? A nosotros nos interesa hablar de pedagogía y educación, y otras personas les toca hablar de otros temas, ¿no? Por tanto, es complementario, ¿no? No, yo no tengo un modelo, yo simplemente digo que sean lectores, ¿no? Yo, por ejemplo, pues, a ver, yo creo que lo decía José Antonio, y que lean lo que quieran, ¿no? Entonces, que tengan libros, es igual, tener papel, como sea, pero que lean. Y que en todo caso, y que esas lecturas, digamos, los alumnos vean que cuando yo hablo de libros y les dice, les recomiendan para la información y consultan, que vean que él tiene conocimientos y que él puede traer libros, ¿no? Yo lo comentaba el otro día, ¿no? En un centro había un expositor en el pasillo donde había las lecturas de los maestros y maestras durante el verano, ¿no? Pues bueno, pues y también los padres. Entonces, esa idea de que se vea que no es el maestro que obliga sino que realmente el maestro se interesa por la lectura, comenta libros, no hay ejemplos, pero yo creo que hay distintos modelos de lectores. Para mí no hay un modelo, ¿no? Hay distintos modelos, ¿no? Que sean lectores, que estén apasionados por la lectura, y luego yo no diría solo lectores, sino, bueno, personas cultas, ¿no? Personas cultas que sepan, por ejemplo, pues bueno, pues que ahora hay una película muy interesante para comprender la adolescencia, que es Verbo, ¿no? Muy bien, o que pasado mañana, creo que es hoy, estrenan, por cierto, una película maravillosa que se llama La guerra de los botones, que es una nueva versión, no de Robert, sino del director de Los chicos del coro, ¿no? Bueno, pues bueno, y que de alguna manera la cultura, y que hay una exposición, y saber que hay una exposición al lado, que se puede ir, y que hay teatro. Por tanto, yo ampliaría el concepto cultural, digamos. La idea esa que decía Dewey, mira la realidad, mira tu realidad y mira qué comentas, qué seleccionas, qué haces. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas.